Capítulo 12. La complicidad de lo invisible. Cada carta que leía de ella parecía acercarla más a él, no solo como una presencia sino como una forma de compañía intangible, esa que solo se construye cuando las almas logran entenderse sin necesitar de palabras. Esteban se sorprendió de cómo la conexión había surgido en la simplicidad de mensajes escritos, dejados en un banco donde lo único visible era el sobre y su letra, en la que sin embargo sentía un latido de afecto, un pulso de familiaridad que no había experimentado en mucho tiempo. Una tarde su amiga le dejó una carta en la que hablaba sobre su percepción de lo invisible. Decía: a veces pienso que las cosas más valiosas de la vida son las que no se ven, sino las que se intuyen, las que se sienten de una manera que no podemos explicar. ¿No es curioso cómo, aunque nunca nos hemos visto, ya puedo imaginar cómo eres en esos momentos de soledad, en esos instantes en que te detienes a mirar el cielo o cuando piensas en lo que nunca compartes con nadie? Es extraño, pero hay una especie de complicidad silenciosa entre nosotros, algo que parece hecho de hilos invisibles que solo nosotros podemos ver. Al leer esas palabras, Esteban experimentó una calidez inesperada, un tipo de certeza que escapaba a toda lógica. Su amiga no solo compartía sus pensamientos más íntimos, sino que también parecía captar aquello que él mismo no era capaz de expresar. Era como si en cada carta se fuera tejiendo una línea invisible, un vínculo hecho de pequeñas confesiones y de silencios elocuentes. Esteban decidió responder con una reflexión sobre cómo esa complicidad invisible estaba transformando su manera de ver el mundo. Tienes razón, lo invisible es como una especie de verdad oculta que solo los que están dispuestos a escuchar pueden percibir. Y aunque nunca nos hemos visto, siento que hemos creado algo más fuerte que las palabras o las miradas. No necesitamos saber cómo es el otro para entendernos, porque hay algo en tus palabras, en cada frase que me dejas, que me recuerda que la compañía real no siempre necesita de presencia física. A veces la verdadera compañía es la que se siente en el silencio, en lo que no decimos pero que sabemos que el otro también siente. Con esa carta, Esteban esperaba transmitirle la gratitud que sentía por esa conexión sutil que había surgido entre ellos. Sabía que sus palabras no podrían abarcar lo que esa relación significaba para él, pero confiaba en que ella entendería, en cada lectura entre líneas. La respuesta de su amiga llegó como una confirmación de esa misma intuición. Le habló de cómo, desde que comenzó a escribirle, su percepción de la soledad había cambiado. Desde que compartimos este espacio de palabras, siento que algo en mí ha comenzado a transformarse. Antes solía sentirme sola incluso estando rodeado de gente, pero ahora siento que, aunque no estés aquí, me acompañas en esos momentos en que miro por la ventana y dejo que el viento acaricie mi rostro. Es extraño cómo alguien que no he visto se ha vuelto tan importante en mi vida, como me siento comprendida en esta complicidad que no necesita ser explicada. Esas palabras le revelaron a Esteban que él tampoco estaba solo en ese descubrimiento. Ambos, sin buscarlo, habían encontrado en esa correspondencia un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo, donde no existían expectativas más allá de compartir sus pensamientos más profundos. Era una conexión que iba más allá de lo visible, que se había construido en el respeto de sus espacios y en la sutileza de cada carta. Él, en su respuesta, decidió explorar ese sentido de complicidad invisible de una forma casi poética. A veces pienso que hay cosas que solo pueden entenderse en el silencio, en lo que no se dice. Nuestra relación me ha enseñado que no siempre es necesario estar presente para ser compañía, que podemos habitar el mismo espacio invisible y encontrarnos en lo que compartimos de manera íntima y profunda. No importa que no sepamos el rostro del otro, la esencia de lo que somos está en estas palabras, en el afecto silencioso que va más allá de las apariencias. Las cartas continuaron, cada una un reflejo de la importancia de lo intangible, de lo que no necesitaba ser demostrado para ser real. Con cada mensaje la relación entre ellos se fortalecía, y ambos comenzaron a ver que, a través de lo invisible, habían logrado una conexión que muchas veces las relaciones cara a cara no alcanzaban. La vulnerabilidad y la apertura de esos mensajes no necesitaban miradas ni gestos físicos, era como si cada carta fuera una ventana abierta al alma del otro, sin juicios, sin máscaras. Un día, ella le dejó una carta en la que hablaba sobre una imagen que había pasado inadvertida hasta que, al leerlo, él también la sintió con fuerza. Hace unos días, caminando por la plaza, me detuve en el banco donde dejo nuestras cartas. Miré hacia los árboles y sentí que, de alguna forma, ellos también eran parte de esta complicidad. Me di cuenta de que en su silencio, en su inmovilidad, había algo que me recordaba a nosotros, esa presencia que no necesita ser vista para ser sentida.
Tal vez el viento, las hojas y este banco han sido nuestros cómplices invisibles, aquellos que en su silencio han resguardado nuestros secretos. La metáfora de su amiga lo tocó profundamente. Esteban pensó en cómo esos lugares cotidianos se habían transformado en santuarios donde la soledad se convertía en compañía. Decidió responderle con una carta que mostraba su gratitud no solo por ella, sino también por esos elementos invisibles que, como el viento, las hojas y el banco, habían sido testigos de su relación. Es curioso, pero nunca me había detenido a pensar en cómo todo lo que nos rodea guarda un poco de nosotros mismos. Quizás esos árboles y ese banco, que han sido testigos de nuestro intercambio, también entienden el valor de lo invisible. Tal vez, al igual que nosotros, han aprendido a escuchar sin hablar, a estar presentes sin necesidad de hacer notar su presencia. Creo que ellos también han sido parte de esta complicidad que hemos construido y, de alguna manera, los siento como una extensión de esta conexión. Así sus cartas continuaron explorando cómo el lazo entre ellos se volvía más fuerte y cómo su percepción del mundo cambiaba con cada intercambio. Para Esteban y su amiga, la complicidad de lo invisible dejó de ser una metáfora y se convirtió en una realidad viva. Ambos aprendieron a ver que en las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes, en lo que otros consideraban irrelevantes, había una especie de magia que solo ellos, en su unión silenciosa, podían comprender.